Cuarto Congreso de Economía de Francisco en América Latina y el Caribe. Economías para la creación y la acción. Organiza Red Latinoamericana de Economía de Francisco, con la colaboración de Bueno, hola a todos y bienvenidos entonces a este webinar. Entonces nos encontramos en la cuarta fase del Congreso de Economía de Francisco para América Latina y el Caribe. Entonces, pues en el marco de la COP, entonces que Cali, que se transforma en el epicentro, pues que Colombia, digamos, aquí en la Conferencia de las Partes, la Convención sobre la Biodiversidad de las Naciones Unidas, pues tenemos aquí a dos invitados. Pues por un lado está Javier Sousa, que nos acompaña aquí, Javier, pues él desde un proyecto que se llama Las Huertas Familiares como espacios de construcción de autonomía y soberanía alimentaria. Entonces, bueno, Javier, no sé, cuéntanos un poco entonces pues de ti. Bueno, sé que pues eres argentino, ¿no? Entonces nos acompañas de Argentina. Bueno, tienes el audio, creo que no te está funcionando. Eso, entonces, bueno, mientras, aquí entonces, Javier un poco pues acomoda Ahí, el audio. Ok, listo, ya te tenemos ahí me entonces. están escuchando. Bienvenido. No, Bienvenido contarles, entonces yo a les este estoy webinar. hablando del periurbano bonaerense en Buenos Aires y bueno, yo vengo trabajando en proyectos de huerta desde el año 86, o sea, casi ya 40 años, y buscar, como decía el nombre, ¿no? Espacios donde podamos producir alimentos eh, de manera autónoma, a partir de las decisiones de la familia, o de manera más organizativa, las huertas comunitarias, institucionales que se van dando, ¿no? Un espacio para producir nuestros propios alimentos. Bien, muchísimas gracias. Y por otro lado, entonces, tenemos también a otro invitado. Entonces, es Carlos Andrés. Entonces, Carlos Andrés nos acompaña desde México. Entonces, bienvenido. Hola, muchas gracias, Edimer. Mucho gusto. Eso, muy bien. Bueno, pues aquí entonces tenemos pues de dos representación pues de dos países, ¿no? Que nos acompañan en este webinar y pues en medio pues de este acontecimiento que es la COP sobre la biodiversidad, pues estos grandes proyectos que tiene pues Javier y Carlos Andrés que nos cuentan pues el día de hoy. Entonces, Javier, cuéntanos un poquito entonces sobre este proyecto y pues cómo puede la soberanía alimentaria en las familias, en las comunidades, contribuir a una adecuada estrategia justamente pues para mitigar y pues adaptarse a este cambio climático. Bueno, nosotros trabajamos en las huertas a partir de los principios y bases de la agroecología. La agroecología es un paradigma, es mucho más que un modo de producción que implica primero una reinserción de los seres humanos en la naturaleza, una mirada que tiene que ver con el respeto de los ciclos, de las funciones, de las relaciones que se dan en la naturaleza. Buscamos producir alimentos a nivel local y esto implica claramente dos situaciones: menor gasto de combustible en los transportes, pero también que los sistemas productivos se basen en los abonos, reciclando materiales orgánicos, que podamos reciclar latas, vidrios, sea para los sistemas de riego, para los sistemas donde vamos guardando nuestras propias semillas. Entonces, por un lado, lo que buscamos es proteger el suelo, facilitar los procesos biológicos, no depender de insumos químicos, no depender de plaguicidas. Todo esto hace justamente a un proceso de mitigación, de usar menos combustibles. Por otro lado, nos basamos en el reciclaje y en el compostaje, con lo cual se libera menos dióxido de carbono y menos metano a la atmósfera.
Por otro, lo que buscamos es plantar árboles, plantar algunas hortalizas anuales, y esto implica más captura de dióxido de carbono. Digo, desde ahí la agroecología se propone mitigar y adaptarse críticamente al cambio climático, y en relación al convenio de biodiversidad nos interesa mucho que no se usan plaguicidas que amenazan la biodiversidad, y nos basamos en las semillas nativas que también hacen justamente a todo este proceso de valorización de saberes y de biodiversidad en manos de las comunidades. Vale, muchísimas gracias. Entonces, interesante, o sea, digamos allí, entonces, el uso, pues, de semillas nativas, o sea, de promover también este uso y menos también el uso de todos estos, bueno, abonos y bueno, y todo esto, digamos que es contaminante o uso que daña también, pues, el medio ambiente. Bien, bueno, entonces, y en en este enfoque, pues, de las huertas familiares, entonces, ¿cómo pueden actuar con este sistema de reciclaje natural que pueda minimizar el desperdicio de recursos? Pues algo nos habías Tal dicho, cual. un poco, pero allí, Exactamente. En nuestros huertos, básicamente lo que buscamos es el reciclaje en general de todos los elementos, y todo que está en el sistema se queda en el sistema. A ver si soy claro. Voy a poner ejemplos. Aquellos productores, en mi caso de huerta, que tenemos gallinas, lo que no consumimos lo consumen las gallinas. Hay productores que tienen cabras, que tienen cerdos. O sea, todo lo que no se consume va al consumo de los animales. Todo el estiércol vuelve a la huerta, y de esa manera vamos reciclando y compostando. Y como decíamos recién, en estos momentos tenemos semillas que hemos guardado el año pasado, las de tomate, pero estamos cultivando, por ejemplo, ahora en este momento, nuestras plantas de rúcula, de acelga, de remolacha, que también están semillando y que vamos a guardar para el año que viene. Entonces está esta idea de la circularidad, la idea del reciclaje y la autonomía. No hay que comprar abonos, no hay que comprar semillas, porque todo se va produciendo en la misma finca. Esto decíamos, imitar a la naturaleza en el compostaje, en el reciclaje y en todo lo que la naturaleza nos va enseñando. ujú, muchísimas gracias. Es interesante porque yo recuerdo también un poco en casa, digamos, también en familia, pues, de orígenes de campo que vengo, y justamente cómo también en el campo se da la posibilidad justamente de, como decías, ¿no? O sea, que los desperdicios o desechos de pronto de las cáscaras, pues van hacia Todos. las vaquitas, los animalitos, ¿no? Pero que hay otros, por ejemplo, otros que van hacia entonces otro animal, dices las gallinas, otros y que así se va aprovechando todo en una cadena pues también como circular, ¿no? En esta idea de la circularidad, ¿no? Donde, no sé, por ejemplo, tomamos mate y la yerba la vamos a usar para el compostaje, los residuos de los cítricos, las hojas que caen, el pasto que cortamos. Digo, todo va, el axioma es todo lo que alguna vez vivió, todo lo que alguna vez vivió puede ser incorporado a la bonera, ¿no? Y entonces ahí tenemos esta idea del compostaje, que también es adaptarse al cambio climático, porque aquellos suelos que están bien nutridos, aquellos suelos que tienen muy buena cantidad de materia orgánica, absorben mejor el agua de lluvia, la retienen por más tiempo, con lo cual podemos aprovechar toda el agua que cae sin desperdiciar, y además que las plantas la vayan obteniendo en base a sus necesidades. Por eso decimos que la agroecología permite adaptarnos críticamente al cambio climático. Entonces aquí vemos que has tenido pues una experiencia realmente y pues, experiencia personal también en esa implementación de huertas, ¿no? Entonces en este marco pues de la COP, pues que destaca justamente esa urgencia de preservar pues la biodiversidad. Allí, ¿cómo puedes allí decirnos o bueno, contarles ya esas familias, ¿no? Esas huertas familiares que realizan, cómo pueden contribuir justamente a esos objetivos de conservación de la biodiversidad? O sea, ¿qué le dirías tú, digamos, a estas familias Básicamente, que ¿no? Las realizan? huertas agroecológicas familiares son un ejemplo muy grande de diversidad biológica, ¿no? De diversidad entre especies. Por ejemplo, las huertas hoy podemos ver tomates, maíz, zapallos, lo que es la milpa, podemos ver berenjenas, ajíes, rúcula, selga, lechugas, repollos, cales. Hay una gran diversidad,
pero también hay una gran diversidad dentro de las especies, ¿no? Tomates amarillos, tomates rosados, tomates cherry, tomate perita, tomate platense. Hay una gran diversidad. Si a eso le incorporamos las plantas medicinales, la menta, la melisa o el torojín, la hierba luisa, si podemos ver romero, y le sumamos además todas las plantas silvestres que cumplen funciones de autorregulación o son comestibles, con el diente de león, la cerraja, la borraja, el chantén. Ahí vemos que tenemos plantas en nuestra huerta, una gran diversidad de especies, una gran diversidad dentro de cada especie y también el acompañamiento para cumplir funciones, por ejemplo, en el manejo ecológico de insectos y de enfermedades, de muchas plantas aromáticas, medicinales, que pueden ser cultivadas o en muchos casos son plantas naturales. La agroecología tiene dos principios: la nutrición de los suelos, que es fundamental, pero también generar diversidad biológica para justamente estos procesos homeostáticos de autorregulación, de acompañamiento, y generamos, como decíamos antes, autonomía. Y al no usar fertilizantes, al no usar plaguicidas, estamos justamente produciendo menos gases de efecto invernadero. Vale, muchas gracias. Y bueno, está bien interesante entonces todo este uso allí de las huertas familiares. Entonces, allí, ¿qué estrategias nos podrías dar a nosotros así de diseño, de manejo de estos espacios agroecológicos que podrían integrarse pues para apoyar justamente la regeneración de los ecosistemas locales y promover la sostenibilidad en comunidades periurbanas? Entonces, ya un poco, digamos que en la ciudad allí, y cómo estas, pues también ustedes las estudian en este proyecto. Bueno, yo estoy trabajando en huertas, como contaba, hace 40 años y trabajo en huertas en la misma ciudad de Buenos Aires. En la Facultad de Agronomía tenemos nuestra huerta. Trabajo en el perurbano, trabajo en áreas rurales y fomentando las huertas como un espacio de libertad, de una libertad compartida, no estamos diciendo el aislamiento de las personas, al contrario, de compartir ideas, de compartir saberes. Justamente aquí donde estoy, mañana comenzamos la semana social dentro de un instituto de formación y el miércoles vamos a estar trabajando en huertas, vamos a estar trabajando en autoproducción de semillas, vamos a estar trabajando en producción de abonos, y siempre buscamos esto que se haga comunitaria, ¿no? La resiliencia, la capacidad de adaptarnos al cambio climático no solamente es ecológica, sino social. Nos necesitamos todo, y diría el padre Francisco en Laudato, nadie es descartable en este caso. La promoción de huertas va desde ahí, ¿no? Desde sentirnos que podemos producir nuestros alimentos, que los podemos producir con un costo muy bajo. Decíamos recién, no necesitamos semillas, comprarlas porque las podemos autoproducir, o si no, cambiar con otros en los bancos de semillas, en las casas de semillas. No necesitamos abonos. Es un ahorro de plata muy grande y además comemos sano porque nuestra propia hortaliza y cuando la necesitamos. Y ahí también estamos hablando de menos necesidad de transporte. E incluso en muchos casos lo estamos viendo, la posibilidad de producir plantines, de producir abonos o de producir hortalizas para vender, ¿no? Y esto es un poco también lo que intentamos fomentar de nuestros espacios de trabajo. Vale, o sea que en las ciudades, también en el conglomerado, también se pueden hacer acciones y se pueden Tal hacer cual. estas huertas totalmente, ¿cierto? Sí, sí. Cualquier espacio que... Acá yo creo que la mayor limitante, lamentablemente, es una cuestión más de nuestro monocultivo mental, que a veces decimos no podemos, cuando en realidad podemos, se puede hacer en pequeños espacios, en hospitales, en universidades, en escuela, en una esquina, en la vereda, en un terreno baldío, al costado de las vías de tren, cualquier lugar que dé sol y que tenga buen suelo, podemos hacer una huerta. Incluso si el suelo no es bueno, podemos empezar haciendo abono. La limitante, yo pienso muchas veces, es más mental que una cuestión de tiempos, de recursos o de lugares. Mm. Pero claro, uno muchas veces piensa, no, pero esto necesitaría de tiempo, ¿no? O sea, entonces me demanda mucho tiempo, mientras que uno tiene sus Demanda labores, sus tiempo. cosas, ¿no? Eso es cierto, nos demanda tiempo, pero podemos organizarnos, ¿no? Familiarmente o comunitariamente. La huerta demanda tiempo, hay que sembrar, es cierto, demanda saberes, hay que saber, pero está bueno también cómo valoramos y compartimos los saberes
en la familia y en la comunidad. Tenemos que sembrar, tenemos que trasplantar, tenemos que hacer los abonos, tenemos que cosechar y tenemos que manejar los insectos y las enfermedades, pero lo podemos hacer. Y después, digo, hay una cuestión en las huertas de integración familiar, de integración comunitaria, y la huerta va más allá de solamente obtener alimento. Nuestras casas quedan más lindas, es terapéutica, ahorramos plata y sobre todo, como yo digo muchas veces en broma, Mm. le damos envidia a los vecinos por las hortalizas que podemos comer. Vale, muchísimas gracias. Entonces, bueno, o sea que vamos a darle envidia a los vecinos, como nos dicen, ¿no? Entonces tenemos que Exactamente, animarnos exactamente, exactamente, a esas exactamente. huertas. Y eso, ustedes saben que a veces, no digo la envidia, ¿no? Pero la copia sana, el hecho de ver que se come, que las casas están más lindas, a veces esto hace un efecto imitación muy fuerte también en los vecinos y en las comunidades. Eso, y más sano también, ¿no? Y mucho más sano, exactamente. Sí, sí, bueno, pues muchísimas gracias, Javier, No, gracias a por ustedes. darnos. Yo, como les contaba, estoy en una institución educativa que en un ratito cierra las puertas. Le agradezco a ustedes y si me ven entusiasmado, porque realmente creo que dentro de Laudato, nosotros en una comunidad desde Laudato sí estamos también promoviendo las huertas, es que la huerta genera autonomía, nos hace libres, nos hace interdependientes con la naturaleza y con otros seres humanos, pero también nos permite, como decíamos recién, comer sano y a eso tenemos que apuntar dentro de la economía de Francisco. Crecer en las huertas para producir más y generar espacios, ¿no? De intercambio, de venta, y esto lo estamos haciendo en algunos lugares vendiendo hortalizas, vendiendo plantines o vendiendo abono orgánico. Y muchísimas gracias. Vale, gracias entonces a usted, Javier. Bueno, no lo presenté al inicio, pero Javier pues es un magíster en metodología de la investigación científica y social e ingeniero agrónomo. Es profesor entonces asociado de cátedra de Sociología y Extensiones Rurales en la FAUBA y es coordinador en América Latina de la Red de Acciones de Plaguicidas y sus alternativas en América Latina, RAPAL, y miembro del Laudato Si, como nos mencionó, que en el Laudato Si entonces están tratando también de realizar pues estas huertas y además que nos impulsa también a nosotros desde la economía de Francisco también pues a realizarlas. Entonces a dar también todo un cambio, pues digamos que un cambio también allí en nuestra vida cotidiana también, ¿no? Entonces pues muchísimas gracias de verdad por Gracias a acompañarnos ustedes. Muchas gracias a y ustedes y a su disposición siempre. vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces, ahora continuamos con Carlos Andrés. Entonces, presento un poco a Carlos Andrés, que nos acompaña entonces desde México. Él es de la Facultad de Agronomía perdón. El Carlos Andrés es químico, ¿no? Es químico de la UNAM, activista socioambiental, es fundador del Boletín Socioambiental en Ciudad de México. Se ha enfocado en la creación de comunidad y la transición energética justa, ya que está convencido que para resolver esta crisis climática, pues necesitamos más, no, digamos que no necesitamos más ciencia, sino lo que necesitamos es una mayor movilización social inclusiva y horizontal. Entonces, ha participado en diversas conferencias y foros universitarios, pero entonces cuéntanos un poco, Carlos Andrés, entonces, esta visión que tienes allí, que nos dices, bueno, que para la crisis climática no se necesita más ciencia, sino que es una mayor movilización social, que sea inclusiva y horizontal. Sí, claro que sí. Bueno, como lo acabas de mencionar, yo estudié química, más precisamente estudié química industrial y esto salió de pues una necesidad inherente que siempre he tenido, no sé dónde salió, de cuidar del medio ambiente. Entonces pensé, bueno, veo todos estos problemas, esta contaminación, esta escasez de recursos, de energías. Entonces, pues todo parece indicar que por medio de desarrollos científicos y tecnológicos vamos a poder solucionar esos problemas. Y bueno, empezando a trabajar en la industria, me empiezo a dar cuenta que ese no es el caso, que hay un montón de conflictos de intereses, de restricciones que establece el mismo sistema económico en el que vivimos. Y más allá de eso, al entender la ciencia climática,
Actualmente tenemos suficiente ciencia como para saber qué es posible y qué no es posible con el futuro desarrollo tecnológico, en particular hablando de las energías renovables y también de técnicas de remediación y sí, de remediación de ecosistemas. Entonces, sabemos cuáles son las limitantes para tener una transición energética justa, sabemos cuáles son las limitantes este, para limpiar y remediar los ecosistemas. Entonces, el simplemente pensar, el sistema económico solito y el desarrollo económico solito en sí mismo va a arreglar todo, pues no es el caso, porque pues tenemos restricciones, hay cosas que son completamente irresolvibles. Por ejemplo, es imposible que saquemos todos los microplásticos del mar, son demasiados, están desperdigados en todo el mundo, entonces no podemos desarrollar una tecnología que lo haga. En teoría se podría hacer, podríamos hacer una máquina que podría filtrarlos, pero ¿de qué tamaño tendría que ser la máquina? ¿En cuántos puntos del mundo los tendremos que poner? ¿Qué tanto costaría semejantes máquinas en todos estos lugares? Y de la misma forma, ¿qué impactos podría tener este tipo de máquinas? Simplemente por ponerte un ejemplo. Entonces, más allá de desarrollos tecnológicos, necesitamos una movilización social donde se empiece a cambiar el paradigma de producción y de consumo en la sociedad para que pues simplemente no pensamos, pues no importa lo que hagamos ahorita, lo vamos a poder arreglar después. Sabemos que muchas cosas no se van a poder arreglar, entonces hacer todo lo posible para evitar la mayor cantidad de daño que podamos seguir haciendo al medio ambiente ahora es lo más beneficioso que podemos hacer desde mi perspectiva. Muchas gracias. Vean, entonces aquí interesante la propuesta porque tú nos dices más allá que esperar o recargarnos un poco como en la tecnología, ¿no? Es cambiar en nuestra propia visión y nuestro propio paradigma en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, en nuestras costumbres y nuestro día a día, pues de todo lo que nosotros también pues usamos y que no generar pues esa basura que va a justamente pues a llegar allí al mar. Me imaginaba allí en estos a veces reels comerciales, bueno, cosas que uno ve allí, eh, justamente animalitos allí de mar como enredados en plásticos o todo ello, ¿no? De todo lo que uno genera, ¿no? Bueno, pues aquí digamos una de las preguntas también es, bueno, aunque sí, ya hablabas un poco, pero es cuáles serían esas principales limitaciones del modelo de crecimiento económico actual que impiden justamente esa transición energética que sea pues verdadera, justa y ecológica, ¿sí? Entonces allí como el impacto que tiene ese modelo en el bienestar y en la felicidad de las personas. Claro, sí. Bueno, mencioné ahorita, brevemente que tenemos ciertas restricciones de ciencia y tecnología para tener ciertos avances. Y bueno, puedo hablar de cosas más concretas y en específicas. Tenemos tres limitaciones principalmente para el desarrollo económico en el contexto de una transición energética, ecológica y justa. La primera es la restricción termodinámica o de energía. La segunda es la restricción de materiales o de recursos y la tercera es la restricción social. Me voy a enfocar principalmente en las últimas dos por cuestión de tiempo. Y empezando por la última, respecto a la restricción social, actualmente ha habido muchos proyectos de energías renovables que han sido detenidos por una oposición comunitaria local. Entonces, claramente, si no se hacen proyectos de energías renovables que consideren las comunidades, que consideren los impactos inmediatos en estas y en la ecología, pues va a haber vamos a ver estos efectos de que pues a la gente no le gusta lo que está pasando, entonces se interpone e impide que estos proyectos se lleven a cabo. Y bueno, este es en el mejor de los casos, paradójicamente el mejor de los casos donde no se lleva a cabo, porque ha habido muchos otros ejemplos donde hay megaproyectos de energías renovables con condiciones absolutamente terribles para las comunidades y pues las comunidades no tienen suficiente fuerza o recursos o capacidades de interponerse a estos proyectos, los ponen ahí, causan un montón de problemas a las comunidades y un caso muy sonado es aquí en México, es en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Ahí es uno de los lugares donde hay donde hay vientos más fuertes de todo el mundo. Y es un caso canónico porque pues se dice que aquí
es un ejemplo de todo lo que se hizo mal. Por ejemplo, la consulta a los pueblos indígenas fue muy deficiente. Toda esta energía que se está generando no es para los pueblos, es para industrias enormes como Bimbo, que es una empresa muy grande de pan aquí en México y otras. Entonces, esta es la primera restricción, la restricción social, que bueno, en un sentido, pues puede que no se lleve a cabo y si se lleva a cabo puede ser completamente injusta para las comunidades. La otra restricción es la restricción de materiales. Vamos a imaginar algo por un momento de que actualmente tenemos el 100% de la matriz de energía producida por renovables, cosa bueno que tiene muchas restricciones. Es un ejemplo porque nos van a faltar muchas cosas para que logremos esto, pero imaginando que estamos en este caso y que tenemos una matriz completa de renovables, vamos a enfrentarnos con un problema. El problema es que el crecimiento económico es exponencial, es una curva que va así, conforme pasa el tiempo crece más y más y más, y conforme crece la economía, también crece la demanda de energía. ¿Esto qué quiere decir? Que pues aunque tengamos ahorita puras energías renovables, vamos a necesitar seguir poniendo más y más y más energías renovables. Y bueno, sabemos que pues para construir paneles solares, para construir turbinas eólicas necesitamos materiales, necesitamos metales como hierro, cobalto, tierras raras. Y bueno, para conseguir estos materiales tenemos que ir a lugares y minarlos. Y para minarlos pues tenemos que hacer una destrucción absoluta del ecosistema local. Y bueno, imaginemos por un momento que pues en realidad no nos importa las repercusiones al medio ambiente. Aunque no nos importara, nos vamos a encontrar con un problema y es que pues sabemos que hay una cantidad limitada de recursos y de materiales en la Tierra. Entonces, si seguimos con un crecimiento continuo y exponencial, vamos a llegar a un punto donde simplemente no va a haber suficientes materiales para que sigamos construyendo paneles y turbinas eólicas. Entonces, esto es literalmente un sistema insostenible que no nos va a llevar a ningún lado más que al colapso. Wow, bastante, pues, digamos, interesante, pues las reflexiones que tú nos haces hacer, ¿no? Porque allí donde dices, bueno, sí, aunque sí es bueno, digamos, es positivo, digamos, utilizar pues paneles solares y bueno, y todo lo que allí, pero que también conlleva, ¿sí? Conlleva, entonces también ese uso de materiales pues conlleva una degradación también y hay que tener como bastante cuidado también con ello, ¿no? Sí, sí, bastante interesante pues las reflexiones allí. Y pues pensando un poco en el contexto entonces de la COP y que subraya pues esa importancia de proteger la biodiversidad, entonces o sea, este crecimiento, ¿cómo lo relacionas entonces con la preservación de la biodiversidad y de la justicia ecológica? Sí, entonces, bueno, ahorita pudimos ver que este paradigma de crecimiento económico capitalista pues realmente no nos está llevando a ningún lado. Entonces se están empezando bueno, ya lleva varias décadas donde se están proponiendo alternativas como el buen vivir o la economía de crecimiento, donde se está buscando pues en lugar de simplemente tener un crecimiento del Producto Interno Bruto por tenerlo, pues tener un crecimiento pues del bienestar social, un crecimiento de la seguridad laboral, de la seguridad médica y demás. Y dejando a un lado el crecimiento económico y el crecimiento de las riquezas para tener una mayor prosperidad para la mayoría de las personas. Entonces, hay que seguir viendo cuál es el impacto que puede tener este crecimiento económico y que está teniendo el crecimiento económico sobre la biodiversidad. Ahorita vamos a imaginar otra situación en la cual encontramos la forma de crear energía por medio de fusión nuclear. A través de la fusión nuclear, pues prácticamente y en teoría podríamos tener un montón de energía infinita, casi infinita y prácticamente barata, prácticamente gratis, muy, muy barata. Entonces, vamos a imaginar por un momento que la restricción de materiales en el planeta y su impacto en los ecosistemas, pues no es relevante porque ya tenemos disponible esta tecnología que quién sabe si en algún momento logremos llegarla. Entonces, disculpa. Entonces, lo que, aunque tengamos energía gratis e infinita,
y podamos desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de carbono, no vamos a poder desacoplar el crecimiento económico de la demanda de materiales, porque pues para hacer crecer la economía necesitas vender, vender y vender muchas cosas. Y bueno, puedes pensar, tal vez vamos a ocupar economía circular, donde vamos a reciclar todo. Y tenemos también hay restricciones termodinámicas. No podemos reciclar el 100% de las cosas, es muy difícil y necesita un montón de energía. Y bueno, aunque recirculemos el 100% de los materiales, tendríamos una economía circular donde ya no habría este crecimiento económico, sería una economía de estado constante. Entonces, pues no se podría tener crecimiento económico aún así. Bueno, imaginemos que queremos crecimiento económico, entonces, ¿qué se va a hacer? Se van a necesitar y se van a tener que seguir extrayendo materiales de la naturaleza. La extracción de materiales de la naturaleza, pues naturalmente afecta un montón a la biodiversidad, el cambio de uso de suelos, el cambio, el uso de pesticidas, por ejemplo, para seguir cultivando más y más y más de una forma indiscriminada, pues nos está llevando a una degradación de la naturaleza muy, muy importante. Entonces, por eso se propone en el decrecimiento, pues dejar de simplemente crecer la economía y pues ver otras alternativas donde no necesariamente pues sea solo una cultura del descarte, sino que sea una cultura que vaya más allá de eso y que no necesitamos simplemente más y más y más en esta sociedad. Bueno, bastante interesante estas temáticas, de verdad que, de hecho, pues bueno, vamos a hacer próximamente también un foro, allí foro de prácticas de basura cero, pero nos pone a nosotros en cuestionamiento también, ¿no? Si realmente, digamos que todas esas prácticas que nosotros realizamos también, de cómo tener cuidado allí, porque de una u otra manera también pues afecta y afecta pues como ese equilibrio también allí, ¿no? Bueno, entonces aquí otra pregunta es, bueno, ¿y cómo crees que el concepto de decrecimiento puede influir en esos estilos de vida, en los valores de las personas y especialmente pues en el contexto de esas sociedades enfocadas en el consumo, en el crecimiento? Justamente cuando hablabas allí sobre la economía, ¿no? O sea, que entonces pierde la cadena de la economía, de la producción, ese crecimiento. ¿Y qué relación hay, pues, con la educación y también con las políticas, culturales también en esa transformación? Sí, sí, claro. Es una pregunta bastante amplia, entonces hay que abordarla por partes. Podemos ver y hemos visto que pues el cambio personal, el evitar generar tanta basura, el apagar la luz cuando no lo ocupes, realmente no tiene un efecto muy profundo en la contaminación y la cantidad de residuos que se genera, porque pues vemos la magnitud del mundo y de los países y de las industrias y de todo lo que contamina, pues podemos ver de que pues en realidad nuestra contribución en ese aspecto es ínfima. Habiendo dicho eso, pues eso no va a querer decir que vamos a dejar abierta el agua de la llave, en que vamos a comprar las cosas más contaminantes que son malas para el medio ambiente y para el cuerpo. Hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para consumir lo menos posible, pero pues tampoco caer en el desequilibrio y obsesionarnos en los más mínimos detalles de nuestro día a día. Entonces, pues sí, el decrecimiento no está llamando tanto a eso, a que se disminuya a cero la huella personal de cada quien. Lo que sí está llamando a un cambio de valores, el decrecimiento es de valores comunitarios, de valores familiares. Y y el decrecimiento pues va de dos formas, de abajo para arriba y de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo es porque se proponen políticas públicas, a nivel de países, incluso a nivel internacional, que fomenten mejores prácticas ecológicas y también una mejor integración y justicia social. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el de crecer industrias nocivas, por ejemplo, la industria de las armas, la industria de los combustibles fósiles, las industrias por ejemplo, de los pesticidas, estas se tienen que empezar a decrecer y también, ¿qué se propone? Se propone también una reducción de la jornada laboral. Y bueno, se puede pensar, bueno, eso va a implicar que mucha gente va a perder su trabajo, mientras por más que nos guste la idea de que pues haya menos industria de las armas, esas personas que trabajan ahí pues se tendrán que dedicar a otra cosa.
Por lo tanto, otra propuesta, otra política pública de el decrecimiento es una garantía de empleo verde. Entonces, pues estas personas que empiecen a perder sus trabajos, por el decrecimiento, pues puedan tener garantizado que puedan involucrarse en proyectos de energías renovables, en proyectos de remediación y de restauración natural. Eso es por un lado. Y por otro, de abajo hacia arriba, el decrecimiento fomenta un cambio de paradigma comunitario, en dejar a un lado el individualismo y empezar a formar lazos con otras personas. De hecho, podemos usar el ejemplo de nuestro compañero que estaba aquí, que nos comentaba de sus prácticas agroecológicas y nos mencionaba de cómo eso ayuda a fomentar la comunidad y a fomentar lazos. Y también podemos pensar que eso está alineado con el de crecimiento, porque pues la agroecología es la antítesis de los monocultivos y de la agrotecnología industrial, porque la agroindustria lo que hace y lo que intenta hacer es conseguir la mayor cantidad de ingresos, pues para incrementar sus bienes, para incrementar las riquezas de los dueños a cambio de la degradación de los suelos, a cambio de la muerte de miles y miles y miles de insectos a través de sus pesticidas. Entonces, el decrecimiento nos ayuda a hacer un cambio de paradigma de los valores, que vamos a valorar más, el dinero por el dinero o la conexión comunitaria, que vamos a valorar más la biodiversidad o el producir más y más comida que pues muchas de todas maneras se termina desperdiciando, o que vamos a valorar más el generar comunidad o la propia persona, el ego, ¿qué vamos a valorar? Entonces, a todo eso nos puede invitar al decrecimiento, a valorar y a seguir ensalzando lo que siempre se ha hecho, el individualismo y el consumismo o demás, o si vamos a valorar la comunidad. Bien, chévere y bien interesante allí donde tú dices, bueno, nos ponen la balanza, ¿no? Si nosotros vamos a valorar como ese ego o la comunidad, ¿no? Entonces, justamente allí en la propuesta, en la postura de Papa Francisco también, entonces, ¿cómo ves tú, entonces, desde la postura de Papa Francisco, entonces, ese, con respecto al decrecimiento? O sea, ¿cuál es esa postura? Sí, claro. Bueno, en general yo veo la economía de Francisco muy alineada con el decrecimiento, en el aspecto de que son economías que incluyen, economías que están a favor de la vida, que están a favor de la justicia social, que, que no es la economía de violencia y de muerte, que es la economía que normalmente el sistema capitalista es. Entonces, pues más allá de hacer interpretaciones o de parafrasear al Papa Francisco, quisiera leer directamente lo que dice la encíclica Laudato Si. Primero aquí, en el párrafo 6, justamente el Papa Francisco está citando a Benedicto XVI, donde Benedicto XVI dijo: eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente. Aquí claramente Benedicto XVI está cuestionando el paradigma de crecimiento económico y está cuestionando si verdaderamente está ayudando a la humanidad, si está ayudando a la naturaleza, si está ayudando a la creación. Y bueno, en el párrafo 109 quisiera leerles esto que escribió el Papa Francisco. Dice: de todos modos, si en algunos casos el desarrollo sostenible implicara nuevas formas de crecer, en otros casos, frente al crecimiento voraz e irresponsable que se produjo durante muchas décadas, hay que pensar también en detener un poco la marcha, en poner algunos límites racionales e incluso en volver atrás antes de que sea tarde. Sabemos que es insostenible el comportamiento de aquellos que consumen y destruyen más y más, mientras otros no pueden vivir de acuerdo con su dignidad humana. Por eso ha llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento en algunas partes del mundo, aportando recursos para que se pueda crecer sanamente en otras partes. Y bueno, aquí claramente el Papa Francisco señala en que algunos lugares pues no se necesita
crecer y crecer más. Y bueno, también el decrecimiento no es de crecerlo todo. Una mujer que vive en un pueblo, que cocina con leña, que está poniendo en riesgo su salud respiratoria y la de su familia, no le vamos a decir, oye, consume menos energía, por favor, ¿no ves que el medio ambiente se está deteriorando? Claro que no, a esas personas hay que elevarles sus estándares de vida. Y esto es a lo que aquí señala el Papa Francisco y a las personas que están viviendo en el lujo extremo. Pues tampoco es que necesariamente tengamos que bajar sus estándares de vida, simplemente es que pues no tengan que vivir en semejante lujo y pues si se encuentran con otros valores, si se encuentran con los valores de la comunidad, con los valores del amor y de la familia, probablemente vivan una vida mucho más feliz y satisfactoria que simplemente viviendo en el lujo extremo. Bien, pues muchísimas gracias. De verdad que pienso, bueno, tú eres bien joven también y da como de verdad un entusiasmo también a estos jóvenes de Economía Francisco animarse así como tú que en cierto punto te preguntaste es como, bueno, y desde mi profesión, o bueno, y yo también, ¿qué puedo hacer, no? O sea, ¿qué puedo hacer por contribuir? En este caso, pues contribuir a este cambio también desde pues estos paradigmas, como decían allí de la sociedad también y que es una contribución también pues al cuidado de la casa común, ¿no? Como dice también el Papa Francisco en su encíclica allí o en la Laudato Si, entonces el cuidado de la casa común, nuestro planeta Tierra. Eso pues te agradecemos muchísimo de verdad por participar en este espacio, en esta pues fase de una de las fases de construcción allí de este cuarto Congreso Internacional de Economía de Francisco para América Latina y el Caribe. Entonces ya hemos pasado por varias fases, la primera que fue allí en Ciudad de México, luego Guatemala y durante esta semana entonces en los días de la COP nosotros estaremos allí justamente en Cali, en la ciudad de Cali, estamos allí en esta construcción. Entonces, pues realmente agradecemos sus aportes también y en esta contribución. Por aquí entonces también tenemos a Lina Díaz, que es también aquí de Colombia y que pues vamos a estar allí. Ahora damos paso también a continuación a la parte, digamos, también presencial allí en el Congreso, cuarto Congreso de Economía de Francisco, allí en la ciudad de Cali, en la Cámara de Comercio de Cali. Sí, justamente mi fondo virtual está chocoloco, no sé por qué me volteó. A ver si. Ah, ya, creo que ya. Creo que ahora sí me voy. Estaba patas arriba, como estas últimas semanas con tanto evento, de verdad. Eh, es grato sumar sobre todo como esos rostros que son jóvenes, ¿cierto? Y que justamente luchan por esa economía que incluye y no excluye eh, tanto como le diría también el Papa Francisco en su encíclica, el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Como le dice ahí, pues vamos a tener el evento de cierre en la Cámara de Comercio, pero sí es importante como viene seguido, ¿no? Entonces, como para que no se lo pierdan, que igual va a ser transmitido por la red de YouTube de la Red Latinoamericana de Economía de Francisco, para que nos puedan dejar ahí sus comentarios, sus aportes. Y también igual, si tienen como comentarios y dudas sobre las dos experiencias que acabamos de escuchar, pues también nos las hagan llegar para poder seguir ampliando el debate, porque la idea es que no se quede ahí en un momento y en un espacio, sino que podamos crear redes y seguir compartiendo el conocimiento y las diferentes formas de hacer nuevas economías. Vale, pues muchísimas gracias entonces por acompañarnos en este webinar y muchísimas gracias entonces a Carlos Andrés Rubio, entonces que nos acompañó también por todas sus experiencias, de verdad que muy gratificante también eso y pues bueno, pues muchísimas gracias, entonces terminamos pues nuestro webinar, pero seguimos Ujú. construyendo y seguimos y después de la COP en Cali viene entonces también un webinar desde Brasil. Entonces vamos dando como ese testigo o ese paso. Entonces, bueno, muchísimas gracias y entonces hasta la próxima. Cuarto Congreso de Economía de Francisco en América Latina y el Caribe.
Economías para la creación y la acción. Organiza Red Latinoamericana de Economía de Francisco, con la colaboración de